Pero entonces, ¿dónde enfoco? Esta es la típica pregunta a la que nos enfrentamos en fotografía de paisaje cuando estamos delante de nuestra escena y queremos conseguir esa imagen que tenemos en mente. La solución no es simple, porque por un lado se ve afectada por detalles técnicos, el equipo que estamos utilizando, y por otro lado, el que yo considero más importante, el apartado creativo. Entonces, en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es el conjunto de estas dos cosas para conseguir esas imágenes que tenemos en mente. Comenzaremos viendo la parte técnica, que evidentemente es importante conocerla para poder jugar con ella, y después pasaremos a la parte creativa. En la parte creativa lo que os mostraré en el ordenador serán imágenes mías, fotografías mías, en las que os explicaré por qué he enfocado ahí, dónde lo he hecho, el tipo de equipo que he utilizado, todo aquello que me ha llevado a conseguir esa imagen que es la que yo tenía en mente. Entonces comenzamos por la parte técnica y después pasamos al ordenador a la parte creativa. Bien, comenzaré diciendo que en fotografía de paisaje lo normal, lo habitual es que busquemos tener enfocada toda nuestra escena, toda nuestra imagen, desde el primer plano hasta el fondo. Y hay tres aspectos fundamentales a nivel técnico, que es con lo que vamos a comenzar a hablar, que afectan a nuestro enfoque. Uno de ellos es la apertura, el diafragma que estemos utilizando. Si estamos utilizando un diafragma de f11, f16, es decir, porque va a la inversa, acordaos, la apertura del diafragma, cuanto mayor sea su número, significa que más pequeñito es el agujero del diafragma. Bien, pues cuanto mayor sea ese número, más profundidad de campo conseguiremos en nuestra imagen. Ahora hablamos un poquito de la profundidad de campo. Este es el primer aspecto con el que se verían afectados nuestros enfoques. Otro punto muy importante es la focal que estemos utilizando. No es lo mismo utilizar un gran angular que un teleobjetivo, un 400, un 200. Cuanto mayor angular sea el objetivo que estamos utilizando, más profundidad de campo vamos a conseguir también. Es decir, ya tenemos dos aspectos que nos afectan a la profundidad de campo. Ahora veremos por qué es importante la profundidad de campo. ¿Vale? Entonces tenemos la apertura del diafragma y el angular que estemos utilizando. Y otro punto muy importante que también afecta al enfoque es la cercanía a nuestro sujeto principal dentro de la imagen. Porque a veces fotografiamos un gran campo donde no hay un sujeto principal, que de normal siempre, desde mi punto de vista, hay un elemento principal en la imagen, ¿de acuerdo? Cuando veamos la parte creativa veréis que yo siempre tengo en cuenta un sujeto principal y hablaremos de ello. Pero entonces tenemos los tres aspectos principales: la apertura, el diafragma, la focal que estemos utilizando y la cercanía a nuestro sujeto. Y eso nos va a dar una profundidad de campo mayor o menor. ¿Qué es la profundidad de campo? Bueno, pues la profundidad de campo no es más que esa zona, esa profundidad a nivel tridimensional dentro de nuestra imagen, en la que conseguiremos tener todo enfocado, ¿de acuerdo? Es decir, desde el primer plano hasta el fondo. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando un gran angular, es más fácil tener todo eso. Si yo estoy utilizando un tele de 200 o 400, la imagen a nivel de cámara, a nivel de lo que llega al sensor, de lo que el objetivo ve, se comprime mucho y no tiene tanta profundidad. Es por eso que perdemos profundidad de campo. ¿Vale? Una técnica muy utilizada para conseguir tener toda nuestra escena enfocada es la técnica de la hiperfocal. La técnica de la hiperfocal no es otra cosa que elegir en una combinación en la que tendremos que decidir qué cámara estamos utilizando, es decir, nuestro sensor, qué objetivo estamos utilizando, qué distancia focal, ¿vale? Un 16, un 200 y qué apertura. Y con la combinación de esos tres elementos hay tablas, por ejemplo, Photopills tiene una tabla en la que te da tanto la profundidad de campo como la distancia hiperfocal. Y la distancia hiperfocal es el punto más cercano, un punto mínimo en el que tendremos que enfocar para conseguir desde ese punto hacia nosotros. Suele ser la mitad de distancia, es decir, si yo enfoco a 2 metros de mí, de 1 metro en adelante mía, hasta el infinito lo tendría todo dentro de un foco aceptable, que tampoco es que sea perfecto, pero es una manera de conseguir que toda nuestra escena esté enfocada. Yo personalmente no utilizo la distancia hiperfocal, pero sí que es muy válida, sobre todo cuando estamos haciendo fotografía de pie, con un trípode a la altura normal de una persona de pie, porque la distancia que tenemos al suelo suele ser más o menos, pues eso, 1,5 metros, 2 metros, ¿vale? Donde empieza la escena. Entonces aquí sí que podemos sacar partido de esta distancia hiperfocal. Pero si, por ejemplo, hacemos la fotografía
acercándonos al suelo. Fijaos que aquí ya nos estamos acercando al sujeto, nos estamos acercando al primer plano y aquí la distancia hiperfocal puede ser más complicada. Aún así se puede seguir utilizando. Personalmente lo encuentro muy técnico y yo prefiero ser un poquito más creativo, ¿vale? Prefiero buscar un punto de enfoque en el que consiga la imagen, ¿vale? Pero claro, de la hiperfocal tenemos que hablar porque es importante, ¿vale? Y entonces, como hemos dicho, si por ejemplo me acerco mucho a los sujetos, al primer plano, a un sujeto, ahora os pondré un ejemplo o dos, creo que tengo un par de ellos preparados, incluso en esas escenas no conseguiremos una hiperfocal o un punto de enfoque en el que yo consiga tener todo enfocado. Y en ese caso tenemos que pasar a otra forma de hacerlo, que es un focus stacking. Es una técnica en la que enfocamos en diferentes puntos de nuestra escena y después en Photoshop, por ejemplo, pues apilamos esa imagen para conseguir todo enfocado. Hablaremos de ello ahora también en el ordenador. Entonces, lo más importante después de ver todas estas partes técnicas es que cuando hagamos las fotografías, en el inicio, cuando hacemos las primeras pruebas, comprobemos que está enfocada como nosotros queremos. Comprobarlo en cámara, porque a mí ya me ha pasado que muchas veces llegas a casa y te encuentras con que el enfoque estaba mal. Y eso pasa porque vamos un poco deprisa, pensamos que como siempre se enfoca bien aquí, ya se hace bien y bueno, pues entonces muy importante comprobar en cámara, haciendo zoom sobre nuestras imágenes, que está enfocado, que está como queremos que esté la imagen, ¿vale? Vale, pues vamos a ir al ordenador, ya que hemos visto toda la parte un poco técnica, es decir, acordaos, apertura. Cuanto mayor sea el número de apertura, más profundidad de campo vamos a ganar para nuestro enfoque. La longitud focal que estemos utilizando, cuanto más angular, más profundidad de campo ganaremos. Y la distancia al sujeto. Y ahora en la parte creativa van a seguir saliendo estos términos porque siempre afectan. Tenemos que conocerlos muy bien para poder utilizarlos a nuestro favor en la fotografía cuando estemos en el campo o delante de nuestra escena. Vamos a ir al ordenador y vemos los ejemplos que tengo preparados. Vale, pues mirad, vamos a empezar por imágenes hechas con angular, ¿vale? Por ejemplo, y os voy a ir diciendo cada imagen con qué equipo está hecho. Esta imagen está hecha con una cámara de sensor completo, con una F5, bueno, en general todas están hechas con la misma cámara, una F5 Mark II, ¿vale? Que es la que estoy utilizando ahora, y esta está hecha a 15 milímetros, es decir, está hecha con un angular, ¿de acuerdo? Tenemos que tener entonces en cuenta que la profundidad de campo es grande, ¿vale? Tenemos una gran profundidad de campo. Y yo aquí, por ejemplo, en este tipo de imágenes, voy a poner aquí un color para que se vea mejor cuando pinte, ¿vale? En este tipo de imágenes, cuando yo hago fotografía angular, en esta imagen sí que estoy buscando, pues eso, una imagen que tenga una profundidad de campo muy grande. Es decir, yo quiero que esté enfocado desde el primer plano hasta el fondo, porque yo tengo elementos. Mi sujeto principal para mí aquí es el sol y el puente, porque me combina, ¿veis? A nivel de composición, otro día hablaremos de composición, pero yo tengo mi puente aquí, el camino que me lleva y el sol al fondo. Yo quiero que en este encuadre, que en esta imagen, todo esto esté mayormente enfocado. También tenemos que pensar que en fotografía hay que jugar un poquito con lo que se ve en la naturaleza, y en la naturaleza no siempre el fondo está igual de enfocado que el primer plano. De hecho, lo normal es que el primer plano se vea con más nitidez que el fondo, ¿de acuerdo? Pero para lo que voy, cuando yo utilizo un angular, esta imagen está enfocada aquí, por ejemplo, en esta zona de aquí está enfocada, ¿de acuerdo? Voy a poner el color, como hemos dicho antes, que se me ha ido. Y vamos a poner una capa para poder pintar. Eso es, ¿vale? ¿Veis? Esta imagen está enfocada aquí, en el puente. Está enfocada en el puente, aquí, porque para mí este punto es importante. ¿De acuerdo? Yo intento enfocar en el sujeto. Este punto es importante. Pero es que además yo sé, y es importante aquí donde además de conocer los aspectos técnicos, tenemos que tener claro y conocer muy bien nuestro equipo. Yo sé que si enfoco en el primer tercio, utilizando esta combinación de gran angular, en esta zona de aquí, ¿vale? Me va a aparecer toda la escena enfocada. Ahora después veremos más ejemplos, ¿vale?
Pero yo, como conozco mi equipo, sé que si hago esto con un angular, enfocando en esta zona, me va a quedar toda la escena enfocada. ¿Eso qué hace? Eso hace que cuando yo compongo, intento, por ejemplo, que este puente me quede en esta zona y está enfocada aquí. Y de esa manera yo he conseguido tener la escena como yo quiero, ¿vale? Y esta es la parte creativa, por ejemplo, con un angular. Un ejemplo, este es un ejemplo aquí en la costa, ¿vale? Pero podemos ver otro ejemplo de angular. Esta es una imagen de Dolomitas y esta está hecha a 16 milímetros, ¿de acuerdo? Lo mismo. Perdón, es la de antes, que no os lo he dicho, está hecha con F11 también. F11, 15 milímetros, ¿vale? Mucha profundidad de campo, con lo cual me es muy fácil enfocar aquí y saber que lo tengo todo. Aún así, hago la foto y compruebo en cámara, ¿de acuerdo? Vale. Lo mismo aquí, yo tengo un primer plano muy potente que me gusta mucho y unas montañas al fondo. Aquí ya no tengo como en la de antes el sol, ¿veis? Aquí tengo unas montañas al fondo. Yo sí que quiero que esta escena me esté completamente enfocada. No quiero ni las montañas desenfocadas ni el primer plano desenfocado. ¿Qué parámetros usé aquí? Aquí puse un 16 milímetros, ¿vale? Para dar mucho protagonismo al primer plano. Y además porque consigo profundidad de campo para mis piedras. Y está hecha a F16. ¿Por qué? Pues porque estoy muy cerca de mi sujeto e intento ganar la mayor profundidad de campo posible. Tened en cuenta que depende de la calidad del objetivo, también afecta mucho el tema del enfoque. Ya no de la profundidad de campo, que eso no cambia, pero sí de los detalles del enfoque. Porque si yo me voy a F22, F24, empiezo a tener problemas de difracción. Yo por eso no suelo pasar de F16. De hecho, mis enfoques suelen estar entre F8 y F11, algunas veces, como en este caso, que es bastante extremo, pues me voy a F16, pero no suelo subir de ahí porque aparecen problemas de difracciones. Y cuanto peor calidad tenga nuestro objetivo, pues más evidentes van a ser y antes, ¿vale? En cualquier caso, F16, ¿vale? Y 16 milímetros para esta imagen. Y enfocado aquí, en esta zona. Perdón, que voy a poner una capa para que se vea. Está enfocado en esta zona. Una vez más, he enfocado en el primer tercio de nuestra imagen, ¿vale? De esa manera, fijaos que he conseguido una profundidad de campo en la que yo tengo mi imagen completamente enfocada. Y a una sola imagen, sin necesidad de hacer focus stacking, pues yo tengo aquí mi imagen, ¿de acuerdo? Vamos a seguir, estos son dos ejemplos de imágenes con angular, ¿vale? Otro ejemplo, como este, por ejemplo, que es un ejemplo en el que ya empezamos a subir un poquito, esta está hecha a 20 milímetros. Es también en Dolomitas. Y fijaos, aquí mi sujeto principal, voy a poner una capa, mi sujeto principal aquí, evidentemente para mí es esta casa, para mí es la casa. Y yo necesito que esta casa quede enfocada, pero tengo un segundo sujeto, para mí es lo que denomino como secundario, que es este. Esta combinación, ¿vale? A mí me da la profundidad en la imagen, me da esa tridimensionalidad que yo busco en mis imágenes y que os digo siempre que hay que hacer para que la imagen no sea plana. Además, este señor aquí, esta persona andando, me da una dimensión y una escala. Estos tres elementos para mí son los tres elementos principales en esta imagen. ¿Dónde he enfocado? Pues no he enfocado aquí, tampoco he enfocado aquí y seguro que sabéis que he enfocado pues en esta zona, en la zona intermedia. ¿Por qué? Porque está hecha a F11, está hecha con un 20 milímetros que sigue siendo un angular y está hecha con mi sensor completo, ¿de acuerdo? En la aplicación, por ejemplo, de Photopills podéis conseguir muy detallado lo que es la profundidad de campo en función de la configuración de vuestra cámara. Os lo aconsejo mucho y si no tenéis Photopills hay otras aplicaciones que podemos utilizar que están por internet, ¿vale? Y entonces, lo que os decía, enfocando en esta zona de aquí con mi cámara, yo sé que tengo esta parte enfocada y esta también. ¿Qué hago? Enfoco aquí, compruebo cómo está mi casa de enfocada, porque para mí es lo más importante, la casa. Si está bien, compruebo que mi elemento secundario está enfocado también. Si está bien, ya tengo la foto que busco. Si alguno de estos dos elementos no está bien, priorizo la casa que esté enfocada. Si la casa está enfocada y este no, intento bajar un poquito el enfoque, a ver qué pasa. Y si no consigo un punto en esta zona, pues evidentemente ya tendría posiblemente que hacer un focus stacking, en el que tengo que enfocar a la casa
y a la piedra. Hacer al menos 2 tomas para conseguirlo, ¿vale? Bien, pues esa sería la imagen, ¿veis?, que consigo bastante enfocada. También pensar que, por ejemplo, hay nieblas en el fondo, ¿veis que estaban entrando nieblas? Y eso también hace que la imagen no sea tan nítida en el fondo. No buscamos siempre esa nitidez. Ahora veremos un ejemplo claro de lo que os digo. No buscamos, al fondo, yo no busco siempre que el fondo esté muy nítido. Vale. Siguiente imagen. Esta es un ejemplo claro en el que yo no busco que toda la imagen tenga la misma nitidez ni el mismo detalle. Esta imagen está hecha a 24 milímetros. Ya empezamos a subir, ¿de acuerdo? Y está hecha a f8. Con lo cual, si os fijáis, 24 milímetros, f8, ya empezamos a perder profundidad de campo, ya empezamos a tener algún problemilla para conseguir que toda nuestra escena esté enfocada. ¿Pero por qué pongo f8? Porque yo, por ejemplo, la zona del fondo, voy a ponerle una capa aquí, la zona del fondo, toda esta zona, yo no quiero que tenga el mismo enfoque que esta zona de aquí, ¿vale? Esto es importante desde el punto de vista creativo para mí. ¿Por qué? Porque en composición, igual que podemos jugar con los colores para llamar la atención y con la luz, ¿vale? También podemos jugar con la nitidez de los objetos. Si esta zona está más detallada y tiene más nitidez que esta zona del fondo, yo sé que la vista del que vea la foto inicialmente va a venir a esta zona, y es lo que yo quiero, que venga a esta zona y de aquí dirigir la mirada hacia el fondo con este agua, con este camino de agua que va por aquí, y entonces llegamos al fondo, una zona con un poquito de luz también, pero menos definida que el inicio. Y eso es lo que yo busco a nivel creativo cuando me planto delante de una escena como esta, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, aunque yo tenga aquí menos profundidad de campo, mi enfoque está hecho aquí. ¿Por qué? Porque este es mi sujeto principal. Este es mi sujeto principal en esta imagen y yo enfoco aquí, en el agua. Después compruebo la nitidez del fondo, ¿vale? Si el fondo, que además había un poquito de niebla este día, no es que hubiese mucha, pero había un poquito, en la parte más alta de la montaña había más, pero había un poquito de niebla, y entonces aquí apreciamos que hay un poquito menos de nitidez que aquí. ¿Y eso es lo que yo estoy buscando? Pues ya está perfecto para mí. Esto lo compruebo en cámara y si está bien, empiezo a trabajar con el tiempo de exposición para conseguir el agua como yo lo quiero, ¿vale? ¿Sí? Pues aquí ya empezamos a ver que la parte creativa es importante, pero eso yo lo sé porque pongo F8, porque tengo menos profundidad de campo, porque pongo un 24, es decir, utilizo toda la técnica para conseguir a nivel creativo lo que yo quiero, que creo que es lo importante de la fotografía, ¿vale? Otro ejemplo, un ejemplo en el que yo tengo objetos cercanos, estos también en Dolomitas, yo tengo elementos cercanos, que es esta arboleda que yo he utilizado para enmarcar esta iglesia, pero mi sujeto principal aquí, vamos a ponerlo, mi sujeto principal aquí es este, ¿vale? ¿Dónde he enfocado yo? Aquí, directamente. ¿Por qué? Mira, aquí normalmente debería de haber unas montañas, pero no están este día, entonces claro, cada día que te enfrentas a una escena cambia mucho. Lo que hay son nubes, por lo tanto no voy, además eran nubes que estaba lloviendo, se ve, y no voy a conseguir aquí gran detalle, pues ya esta parte de aquí atrás no me preocupa, ya va a quedar como la estás viendo ese día. Y en la parte delantera, toda esta parte de aquí, ¿vale? Como yo estoy enfocando aquí, hay mucha diferencia entre un punto y otro, hay mucha profundidad, me va a quedar ligeramente desenfocada, pero tampoco quiero, y se aprecia por ejemplo en esta rama de aquí, que está un poco desenfocada, ¿de acuerdo? Se ve que todo tiene menos nitidez, y es lo que yo quiero, pero tampoco quiero que quede empastado, que no se vea nada, quiero que se aprecie que es vegetación. Entonces, ¿qué pongo? Pues enfoco aquí. Esta fotografía está hecha a 35 milímetros, ¿de acuerdo? Ya empiezo a meterme más y a perder profundidad de campo y después, una vez que tengo mis 35 milímetros, porque es el encuadre que quiero, ¿de acuerdo? Lo que hago es enfocar aquí y empezar a jugar con la apertura, con el diafragma, perdón, para conseguir esa nitidez. Y esta fotografía está hecha a F11, ¿vale? Para conseguir esto y para compensar la luz, que posiblemente estaréis pensando, y si subo mucho a F11 en una escena como esta, pierdo luz, bueno, pues hay que subir el ISO, que a día de hoy las cámaras nos permiten subir el ISO perfectamente. El ISO
el tiempo, lo que sea necesario, pero yo voy componiendo y después ajusto mi exposición para que quede mi histograma como yo quiero, ¿vale? Vale, pues aquí ya estamos en 35 milímetros. Otro ejemplo claro de 35 milímetros, pues es esta imagen de ciudad, ¿vale? En la que no tengo un primer plano, aquí se ve claramente, esta es muy fácil de ver, no tengo un primer plano. El primer plano es una larga exposición, por lo tanto mi primer plano va a quedar, que es agua, plano, va a quedar completamente liso, lo que busco son los brillos y los reflejos. ¿Dónde enfoco? Aquí. Porque mi sujeto es este, está todo en el mismo plano focal de la imagen, ¿vale? Y yo enfoco aquí, en esta zona de los edificios. Enfoco, hago la imagen y compruebo cómo está de nitidez. Lo que me preocupa es que los edificios tengan la nitidez suficiente para destacar. En hora azul, este tipo de fotografía es muy bonita. Cuando tenemos hora azul, esto es al amanecer, ¿vale? Conseguimos estos efectos, ¿vale? Pues esta foto, ¿veis? Esta está hecha también a 35 milímetros y está hecha a un f11. Para conseguir más, a f8, para conseguir más luz, porque claro, a esta hora hay poquita luz, está hecha a f8 y con un 35 milímetros y la 5D igualmente. Esta está hecha con una 5D Mark IV, ¿vale? Pero sigue siendo una de formato completo, ¿vale? Siguiente imagen. Aquí ya empezamos a entrar en el mundo de imágenes hechas con teleobjetivos. Esta está hecha a 150 milímetros, ¿vale? Esto es en dolomitas también, este es el Auronzo, y evidentemente aquí tenemos muy claro que nuestro sujeto principal es este. Aquí de eso no hay duda, pero queremos darle también profundidad con nuestras montañas. Esta línea de aquí se separa de la de atrás y es lo que nos da la profundidad y la tridimensionalidad en la imagen. ¿Qué pasa cuando hacemos fotografía de teleobjetivo? Pues que todo se comprime más y tenemos menos profundidad. Entonces, yo enfoco aquí y después intento buscar la mayor nitidez en el fondo. Pero aquí, por ejemplo, no quiero que esté tan nítido. Muchas veces, cuando tenemos un sujeto, si desenfocamos el fondo, conseguimos que destaque, igual que veíamos en esta foto de aquí. Yo tengo la cascada enfocada, pero el fondo ligeramente desenfocada, y es el mismo ejemplo que os decía antes. Yo le doy más presencia, hago que la gente mire primero aquí, haciendo que el fondo, como en este caso, esté ligeramente desenfocado. Entonces he enfocado aquí y he jugado con mi apertura, ¿vale? Para conseguir eso. Si no consiguiese lo que necesito, pues tendría que hacer un focus stacking. Aquí, uno aquí, esto está más o menos en el primer plano, que está a la misma altura que la casa, y tendría que hacer otra imagen aquí. Pero en este caso la conseguí a F16, 150 y F16, y conseguí hacerla a una única toma, ¿vale? Siguiente imagen, que también es de teleobjetivo, ¿veis? También es de la zona de dolomitas, en el que yo aquí estoy utilizando 120 milímetros, ¿vale? Y todo está en un mismo plano, 120 es un poquito menos. Esta imagen está enfocada en este pico. Perdón, que os voy a quitar esto, que os voy a poner que se ve mejor con una capa normal. Está enfocada en este pico. ¿Por qué? Porque para mí, mi sujeto principal, hay dos, son estos, ¿vale? Estos dos, yo sé que están en el mismo plano focal, es decir, si enfoco en este o en este, me daría igual, la foto quedaría exactamente igual. Y este primer plano es el que me da tridimensionalidad a la imagen, ¿veis? Me da la parte que me hace que se pare y que se vea que esto está más atrás que el primer plano. Entonces yo enfoco aquí y, como veis, enfocando aquí, consigo a F16, una vez más, tener todo enfoco, perdón. Una vez más os digo lo mismo, si usáis diafragmas de F16, F22, a partir de F11, comprobar muy bien los efectos que os provocan. Yo sé que mi objetivo funciona bien, hasta F11 y F16 lo aguanta bastante bien, ¿vale? Entonces, esta imagen con teleobjetivo está enfocada aquí. Si yo enfoco aquí, puede ser que esta zona del fondo me quede ligeramente desenfocada, como me pasaba en esta del Auronzo, ¿de acuerdo? Por eso no enfoco en el primer plano, porque mi sujeto ahora, en este caso, está al fondo y mi parte creativa me dice que lo que yo tengo que tener enfocado es esto. Si consigo esto a foco, bien. Si lo quiero a foco y no lo consigo, pues una fotografía aquí y otra aquí, para hacer un stacking, ¿de acuerdo? Pero en este caso quedó perfecto a una única imagen.
Más, aquí ya entramos en el punto en el que la cercanía al sujeto afecta a nuestras imágenes, que hablábamos que eran los 3 puntos: la apertura, la distancia focal, es de lo que hemos venido hablando hasta ahora, y la cercanía. Y aquí, por ejemplo, yo tengo elementos al fondo y elementos cercanos. Esta cercanía aquí, porque además esta es una imagen que está hecha pegada al suelo, me impide que incluso utilizando la distancia hiperfocal conseguir que todo me quede a foco. Y entonces aquí yo lo que tuve que hacer fue un focus stacking. ¿Y cómo hice el focus stacking? Pues hice una imagen enfocando aquí, otra enfocando aquí y otra enfocando aquí. ¿Por qué? Porque yo en este caso sí que quiero que toda mi imagen quede enfocada. Quiero los detalles de estas piedras y quiero los detalles de las montañas del fondo. Esa es la parte creativa de la que os vengo hablando todo el tiempo. Si yo quiero que el fondo quede desenfocado, esta foto no sería necesaria hacerla. Esta depende de si queremos que esto quede enfocado. Quiero decir con eso que si queremos todo a foco, en este caso necesito hacer un focus stacking. Si no, pues lo que tengo que enfocar es en esta zona si quiero el primer plano enfocado, en esta zona si lo que quiero es toda esta zona enfocada, o en el fondo si quiero que se me quede el primer plano desenfocado, pero enfocado el fondo. Esa es una decisión creativa que tenemos que tomar cuando nos enfrentamos a la escena, ¿vale? Yo en este caso decidí que lo quería todo a foco y hice un focus stacking. Es un ejemplo igual que este último, también en dolomita, en Bayolet, ¿vale? Fijaos, aquí, aunque no pueda parecerlo, estoy a escasos 20-25 centímetros de esta zona de aquí. Voy a poner la capa para poder pintar. De esta zona de aquí de la madera, ¿de acuerdo? Y aquello está atrás. Hay mucha distancia focal, pero ¿cuál es mi sujeto principal en esta fotografía? Para mí, mi sujeto principal en esta fotografía es este. Es la montaña. Es para lo que yo quiero que quede nítido. Si yo enfoco aquí, en esta escena, por cercanía al primer plano, todo esto queda desenfocado. Y esto, bueno, habría que verlo, pero el primer plano queda desenfocado, ¿vale? Estoy obligado a hacer, si quiero todo enfocado, un focus stacking. ¿Y por qué yo quiero todo enfocado aquí? Porque yo en este momento, cuando estoy viendo la escena, veo todas estas texturas y todas estas líneas que me llevan, me conducen hacia el fondo y además me hacen de marco natural para mi sujeto principal, que está aquí. Y es una escena que yo quiero que esté enfocada entera. Focus stacking, indudable. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y con estas 3 tomas, yo después lo monto y tengo una imagen en la que todo está enfocado, ¿de acuerdo? De esa manera consigo la imagen que a nivel creativo yo estoy viendo cuando estoy haciendo la foto. Y esa creo que es la manera de enfrentarnos a nuestras imágenes, ¿de acuerdo? Que yo quiero que esto no esté en foco, pues a lo mejor habría hecho una aquí y otra aquí. Que yo quiero solo la montaña enfocada, que ya hay gente que lo hace, que es el bokeh del que se habla. O que quiero que esto esté en foco y la montaña desenfocada, pues entonces yo me centraré en enfocar en esta zona, ¿vale? Y dejaré esta zona sin enfocar. Y así vas jugando hasta conseguir esa imagen que quieres conseguir. Otra opción es hacer todas, es decir, te haces diferentes imágenes. Yo en este caso, por ejemplo, tengo imágenes con la montaña enfocada, con la montaña desenfocada, con esto enfocado, con lo otro enfocado. Y después, porque al final yo siempre digo que se ve mejor en el ordenador, ¿vale? Y esto es importante a la hora de hacer nuestras imágenes. Entonces, como habéis visto, podemos utilizar la técnica de la hiperfocal, podemos utilizar todas las técnicas de apertura de diafragma y demás, pero yo creo, desde mi punto de vista, que al final lo que tenemos que hacer es hacer que todo eso nos lleve a que nuestra decisión creativa delante de la escena sea la que mande, y entonces decidir dónde enfocar, teniendo en cuenta lo que queremos y utilizando las técnicas de apertura de diafragma, de distancia focal, etcétera, etcétera, de hiperfocal si es necesario, para conseguir esa imagen, ¿vale? Pues nada, espero que este vídeo os haya servido de ayuda, que os aclare un poquito, por lo menos os enseño cómo lo hago yo, y nada, no te olvides de suscribirte y de ver más vídeos. Nos vemos, hasta luego.